¿Cuánto dicen gloria a Dios? Bueno, nosotros esta mañana, como siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, yo me siento bendecido por el Señor de pertenecer a esta iglesia. Amén. No sé cuántos se sienten bendecidos de pertenecer a la iglesia del Señor. Sí. Y hermano, ¿por qué uno se siente tan bendecido de pertenecer a esta iglesia? Pues sencillamente porque esta es la iglesia del Señor. Amén. Cuando hablo de la iglesia del Señor, pues usted me dirá, entonces solo la Pentecostal Unida de Colombia es la única. No, yo no estoy diciendo eso. Pueden haber otras organizaciones que se identifican con otro nombre, pero ¿qué los hace a ellos y qué nos hace a nosotros ser iglesia? La doctrina, ¿amén? Lo que creemos, lo que vivimos, porque la iglesia Pentecostal Unida de Colombia tiene la doctrina apostólica, amén. Entonces, no se trata de que nosotros nos creamos por ahí, como dicen que ustedes se creen los únicos salvos. No, nosotros no nos creemos los únicos salvos. Nosotros creemos que en cualquier lugar donde haya una persona que crea en Jesucristo como el único Dios verdadero, que se bautice en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, que crea en el bautismo del Espíritu Santo y que viva una vida en santidad para Dios, esa persona es salva y es iglesia del Señor. ¿Amén? Por eso la iglesia del Señor es una iglesia universal, quiere decir que está en todo el mundo. Entonces, hermanos, yo me siento muy bendecido y creo que usted también, de saber que somos la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando el Señor le dijo estas palabras al apóstol Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermano, a unos versos anteriores a ese está relatada la historia, porque el Señor le pregunta a los discípulos: ¿quién dicen la gente? ¿Quién dice o qué dicen las personas que es el qué? El Hijo del Hombre. Y bueno, no sé si creo que es el verso 14, si no estoy mal, capítulo 16, verso 14. Ellos dijeron, ante esa pregunta, ¿quién dicen los hombres? ¿O qué dicen las personas que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dijeron que era Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso decían las personas de ese tiempo referente a Jesús. Pero luego el Señor en el verso 15 les hace otra pregunta y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? La pregunta para ellos ya era diferente. ¿Por qué? Porque ellos andaban con Jesús, habían visto a Jesús hacer los milagros, hacer todas las maravillas, habían escuchado del Señor la doctrina, el fundamento, y entonces el Señor dice, y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces en el verso 16 hay una respuesta del apóstol Pedro que era impulsivo. Él fue el que tomó la palabra de primero, y dice la Biblia: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, cuando dice y tú eres el Cristo, lo que estaba tratando de decir Pedro era: tú eres el Mesías. Amén. Porque Cristo es lo mismo que Mesías. Y para un judío, Mesías es el mismo Dios. Amén. Por eso los judíos, cuando hablan del Mesías, no hablan del Hijo eterno de Dios, porque Dios no tiene un Hijo eterno. Cuando hablan del Mesías, hablan de ese Dios Espíritu que prometió venir a mostrarse a la humanidad, y para poder mostrarse tenía que tomar un cuerpo. Así que lo que Pedro le estaba diciendo: tú eres ese Dios eterno
pero vestido ¿de qué? De carne. Y entonces, verso 17, entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso esta mañana, hermanos, nosotros estamos aquí porque el Señor nos reveló quién es Él. Oiga, parece que no. Pero eso a mí me debe producir emoción, hermano. Usted se imagina la cantidad de religiones que hay en el mundo. Y todos ellos piensan que están en la verdad, pero hay una sola verdad, hermano. La Biblia dice, literalmente, textualmente, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay una sola verdad y tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Y si usted está en Jesús, usted está en la verdad. Yo pensé que usted iba a gritar: gloria a Dios. Pero usted parece que no lo emociona el hecho de saber, hermano, como le dijo el Señor a Pedro: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación que usted y yo tenemos respecto de quién es Jesús, hermano, debe ser algo que nos debe llenar el alma de alegría, de gozo, de contentamiento. Porque como dice la palabra, nosotros hemos conocido al que es verdadero. ¿Y estamos en el qué? En el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cuántos creen que estamos en el verdadero esta mañana? Denle un aplauso a Jesús porque Él dice que es toda la gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que yo pensé que usted iba a pegar un salto de emoción y iba a dar gloria a Dios por esta revelación que usted tuvo. Anoche le daba las clases bautismales a algunos hermanos, les contaba la experiencia que tuve cuando, por la gracia de Dios, fuimos a abrir la obra en Guaymaral. Nosotros empezamos a hacer la obra misionera en Guaymaral, en la casa donde vivíamos. Ahí empezó la obra. Y yo era pastor asistente en La Ceiba y me tocaba fuertísimo el trabajo, porque mi pastor era directivo, viajaba mucho, yo tenía que atender la iglesia de La Ceiba, pero también tenía que hacer obra misionera en Guaymaral. Así que era un trabajo bastante fuerte. Pero yo salía a evangelizar en los ratos, dividía el tiempo, un rato para La Ceiba y el ratico que me quedaba posible, organizaba mi tiempo y me iba a evangelizar por el barrio Guaymaral, por el barrio Surima, por el barrio Niza, por todos esos barrios. Y una vez tocando la puerta me encontré con un muchacho que pertenecía a la doctrina de la Trinidad. Él creía que Dios estaba conformado por tres personas distintas, que el Padre era uno, que el Hijo era otro, que el Espíritu Santo era otro. Y estuvimos hablando de una manera cordial con el muchacho. Yo le toqué el tema doctrinal, a él le llamó la atención y yo le dije dónde vivía. Y a los días él vino a mi casa a buscarme una tarde y me llamó a la puerta y yo lo saludé y me dijo: pastor, vengo a ver si usted me puede atender. Es que me quedó sonando eso que usted habló de la doctrina, de quién es Jesús. ¿Será que me puede atender? Y yo le dije: sí, claro, siga. Nos sentamos ahí en el porche de la casa afuera, como a las 4:30 de la tarde, estaba fresco y empezamos a hablar. Y yo empecé a hablar de la doctrina, de quién es Jesús y por qué la Biblia muestra que Jesús es el mismo Dios, pero vestido de humanidad. Y empecé a explicarle todo eso, y mientras yo le explicaba, él estaba atento, absorbiendo. Era como cuando uno está comiendo algo que es rico y que usted no lo come rápido, hermano, porque las personas que comemos rápido casi no disfrutamos lo que comemos, porque casi pasamos en qué, entero y se acaba rápido. El que come despacio le saca el gusto, ¿verdad? Entonces este muchacho estaba comiendo despacio la palabra, yo le explicaba y él me ponía atención y me preguntaba algo y yo le explicaba, hermano, y en ese momento yo le estaba explicando
Ese muchacho pegó un salto, así como yo pensé que usted iba a pegar un salto esta mañana. Pegó un salto y gritó y dijo: lo entendí, Jesucristo es Dios. Y gritaba y saltaba de la emoción que tenía. Por eso yo esta mañana pensé que usted iba a pegar un salto. Porque, hermano, esto nos llena a nosotros de satisfacción. Conocer quién es Jesús. Hermano, entre tantas personas que hay, ¿sabe cuántas personas hay en este mundo ahorita? Según el censo, aproximadamente hay más de 8.000 millones de personas. Eso vemos en la tierra. Algunos países están empezando ahorita a sentir el problema de que la población se está envejeciendo porque la nueva generación no quiere cargar hijos. Pero imagínense, con ser de eso, habemos 8.000 millones de personas. ¿Qué tal que siguiéramos al ritmo de papá y mamá? En mi casa fueron 12. ¿Ah? No cabríamos en este mundo, ¿sí? Pero entonces, nosotros, hermanos, debiéramos emocionarnos que habiendo tantas personas en este planeta Tierra, usted y yo esta mañana tengamos el privilegio de estar sentados en esa silla y donde está sentado usted y saber que usted es un hijo de Jesucristo de Nazaret, del Dios verdadero, del que hizo los cielos y la tierra, pero que un día por amor a usted y por amor a mí se vistió de hombre para podernos salvar. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor, cierto? Nosotros debemos estar agradecidos con el Señor y ser agradecidos con la iglesia. Hermano, el que habla mal de la iglesia como organización es como el que habla mal de la mamá. Así es. La mamá siempre está dispuesta a darle a uno de todo, ¿cierto? Bueno, una buena madre. Algunas por ahí de pronto pueden ser malas madres, puede ser que haya. Pero las buenas madres siempre están dispuestas ¿a qué? A dar todo por sus hijos. Pues hermano, yo quiero decirle que esta iglesia es como una buena madre para nosotros. Aquí en esta iglesia conocimos el Evangelio. Aquí en esta iglesia nos bautizamos en el nombre del Señor para el perdón de nuestros pecados. Y aquí en esta iglesia el Señor nos ha bendecido. ¿A cuántos el Señor en la iglesia le dio un hogar? Sí, le dio un hogar. ¿A cuántos el Señor aquí en la iglesia le ha dado hijos? Hermano, la iglesia, que somos todos, es el cuerpo de Cristo. Es un instrumento que Dios ha usado para bendecirnos a cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos ser agradecidos con el Señor de saber lo que somos esta mañana. Y por eso cuando el Señor en el verso 17 le dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego el verso 18, el Señor le hace una, ¿cómo se llama eso? Bueno, le hace como un llamado, le da una palabra de certeza, un certificado, algo firme le da a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero aclarar, hermano, que a diferencia, escucha, esto es importante lo que le voy a decir. A diferencia de la iglesia tradicional, la iglesia católica, este texto que dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ellos dicen que la roca es Pedro, y que Pedro fue el primer papa, y que la iglesia de Cristo está fundamentada sobre Pedro porque Pedro es la roca. No, Pedro no es la roca. La única roca inconmovible de los siglos se llama Jesucristo. Amén. No existe otra roca fuera de Jesús. Él es la roca, Jesús. Lo que está diciendo el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no se estaba refiriendo sobre Pedro, sino sobre el mensaje que iba a dar Dios
Pedro. Y sobre esta roca, o sea, sobre el mensaje que Pedro iba a traer, edificaré mi iglesia. Y luego dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, esta iglesia nació en victoria y terminará su estadía en la tierra en victoria. Nadie le podrá hacer daño a esta iglesia, nadie le podrá hacer frente. Esta iglesia marcha triunfante. Usted ahorita escuchó en los videos cómo los hermanos ancianos directivos contaban, ¿cierto? En algunos lugares de orden público difícil cerraron algunas congregaciones. No les permitimos hacer más culto. ¿Y sabe qué pasó? Los hermanos de la iglesia se visitaban entre ellos, visitaban al compadre, iban por un lado para el otro y empezaron a predicar el evangelio. Y cuando terminó el problema de orden público, si en la iglesia habían 200, cuando empezaron a congregarse ya no habían 200, habían 300 o 400. Porque esta iglesia, hermano, no la para nadie. Eso es lo que dijo el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Esta iglesia nació el día de Pentecostés y han pasado más de 2000 años, ¿cierto? Estamos en el año 2024, o sea que esta iglesia lleva 2024 años y todavía el evangelio de Jesucristo está en alto y todavía el Señor sigue salvando las almas. Porque esa es la promesa del Señor. Entonces, sobre esta roca se estaba refiriendo sobre el mensaje. Y el verso 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahí, entonces, algunos en la religión creen que eso se refiere a tener potestad de perdonar pecados. Falso. El único que perdona pecados es el Señor Jesucristo. Nadie más, ningún ser humano tiene el poder para perdonarle pecados a otro, porque todos los seres humanos somos pecadores. Entonces, cuando la Biblia dice, cuando el Señor le dijo, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿sabe a cuál llave se le estaba refiriendo? A las llaves de la predicación del evangelio. A eso es que se refiere. Y cuando dice, y todo lo que atares en la tierra y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, es porque, hermano, el evangelio de Jesús, que son las llaves que tienen la potestad, cuando alguien recibe el evangelio, se le abren las puertas para entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Y cuando alguien no acepta el evangelio, las puertas le quedan, ¿qué? Cerradas, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre que salva se llama Jesucristo. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces yo quiero esta mañana decirle que usted y yo somos bienaventurados de tener esta doctrina. Si ven que otras personas enseñan en el mismo texto, enseñan que un hombre tiene la potestad de perdonar pecados. ¿Cuántos fueron aquí religiosos? No le dé pena decir que usted era devoto de quién. Sí, fuimos religiosos. Y en la religión practicábamos muchas cosas que no estaban en la Biblia, o que nos enseñaron textos de la Biblia, pero con una mala ¿qué? Con una mala interpretación. Por lo menos eso era. Yo me acuerdo, ¿no? Yo le voy a confesar algo. Cuando yo era un muchacho de 12 años, yo vine aquí a la iglesia de San Pedro y vine a confesarme porque había hecho la primera comunión. Recuerda que uno cuando hace la primera comunión ya puede recibir la hostia, ¿no? Sí. Pero entonces uno le enseña que para poder comulgar uno tiene que ¿qué? Primero confesarse. Y yo vine ahí a San Pío a confesarme con el sacerdote. Creo que todavía me acuerdo el nombre, se llamaba el párroco Jorge, me parece que era.
Y yo vine y me confesé los pecados que yo creía que había cometido. Y el sacerdote me dijo, bueno, como penitencia para ser perdonado, vaya a rezar 33 credos. Y yo no sé cuántos Padres Nuestros y yo no sé cuántas Aves Marías. Y empiezo yo, creo en Dios Padre Creador, cielo, y empiezo yo a rezar. Oye, cuando iba como por el quinto ya, yo ya estaba cansado y con y maldito pues, pasemos a las Ave María. Hermano, y yo creía eso. Pero cuando conocí el Evangelio de Jesús, me di cuenta que el único que tenía la potestad de perdonar mis pecados fue el único que pudo morir por mí en la cruz del Calvario. Y Él tiene nombre propio, se llama Jesucristo. Él es el único que puede perdonar mis pecados. Y yo no me cansaré de darle gracias a Dios, porque Dios usó la iglesia. ¿Por qué digo que usó la iglesia? Porque usó a un hermano de la iglesia. Y ese hermano me empezó a llevar a los cultos, me empezó a evangelizar y Dios me reveló esa palabra que el Señor dijo: esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, cuando la Biblia dice ahí que le dio las llaves y que todo lo que atare, se está refiriendo al mensaje del Evangelio, la predicación del Evangelio. ¿Cuándo tuvo cumplimiento? A ver, ustedes saben, ¿cuándo tuvo cumplimiento? El día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, dice la Biblia que estaban reunidos en el aposento alto y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Dice así la Biblia? No. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué dice la Biblia? Y Pedro, ¿a quién le había dicho el Señor? A ti te daré las llaves. ¿A quién? A Pedro. Por eso Pedro fue el que se puso en pie. Por eso Pedro fue el que tomó la palabra. Y Pedro, puesto en pie con los 11 más discípulos, alzó la voz y se soltó un tremendo mensaje del Evangelio. Es la primera predicación que está en la Biblia en cuanto ya la iglesia establecida. La iglesia del Señor nació el día de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Y la Biblia dice: y Pedro, puesto en pie, pero dice algo especial, ¿y lleno de qué? Del Espíritu Santo. Es decir, que ese día el Señor Jesucristo le entregó a Pedro las llaves. Abra las puertas ¿de qué? De la salvación para toda la humanidad. Y Pedro, puesto en pie, alzó la voz y comenzó a predicar la palabra. Y como oíamos anoche en el sermón, que a los que vinieron anoche nos gozamos de una palabra muy linda, la palabra de anoche, ¿cierto que sí? Y alzó la voz y predicó, y los que oían el discurso de Pedro se compungieron ¿de qué? De corazón. La palabra del Señor le llegó, fue a lo profundo del corazón, hermano. Y cuando alguien oye el Evangelio, la diferencia de la religión con el Evangelio es que la religión no cambia a nadie, pero el Evangelio de Jesús es poder de Dios para salvación a todo aquel que la oye. Cuando oyeron la palabra se compungieron de corazón, es decir, Dios les tocó el corazón y ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? Somos pecadores. Y Pedro les dijo: ustedes tienen que arrepentirse y bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué sucedió con esa predicación? La Biblia dice que ese día se entregaron como ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Y fueron qué? Bautizadas. Así que el día que el apóstol Pedro, cumpliendo la orden del Señor, abrió las puertas de la iglesia,
El primer, como dijo un hermano por allá del campo, el primer tarrayazo fueron 3,000 salvos que llegaron, y desde el día que Pedro abrió las puertas de la iglesia con el mensaje de la predicación, hermanos, las puertas de la iglesia no han estado cerradas, han estado abiertas, y esta mañana podemos decir las puertas de la iglesia aquí en Palmeras todavía están abiertas para alguien que quiera ser salvo por la predicación de la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso le decía yo, hermano, nosotros tenemos un privilegio. Ser la iglesia del Señor, esto es algo, hermano, tan glorioso, tan maravilloso, que eso es más que cualquier riqueza material. La iglesia, nosotros como iglesia, hermano, nosotros no somos el pensamiento por ahí de un filósofo. No, que ¿quién es el fundador de la iglesia? A mí me han preguntado, no sé si a usted le han preguntado, oye, ¿quién fundó la iglesia ustedes? Y yo, hermano, se me hincha el corazón así de emoción, es que verdad. Y yo les digo, la iglesia de nosotros la fundó el Señor Jesucristo. Y no, pero ¿quién? No, el Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, porque a diferencia de las religiones tienen líderes que son fundadores. Por lo menos la Iglesia Católica dice que el fundador de la Iglesia Católica es Pedro, porque es el primer papa católico, dicen ellos. Los mormones, ellos dicen que esa iglesia mormona la fundó un señor llamado Joseph Smith, que es el fundador de los mormones. Los adventistas dicen que esa organización la fundó una señora que se llama Elena de White, que escribe libros y ellos le dan el mismo valor al libro que a la Biblia. Lo que ella escribe es como si fuera la Biblia, ¿cierto? Y si usted va a los países asiáticos, allá está, por lo menos, los países árabes, está el libro del Corán. ¿Y quién lo escribió? Mahoma, ¿cierto? Y cada de esas religiones tienen un fundador, pero nosotros, la iglesia, no tenemos ningún hombre que haya fundado la iglesia. La iglesia del Señor, mire lo que dice la Biblia, Efesios, el capítulo 2, el verso 20. Nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, dice, estamos edificados sobre el fundamento de ¿qué, hermanos? De apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, esta iglesia, hermano, cree lo que enseñaron ¿quién? Los apóstoles, los profetas, y lo que enseñó el mismo Jesucristo, que es la piedra angular, es la piedra principal. Por eso nosotros aquí en esta iglesia no creemos lo que dijo por allá fulano, sultano, no. Y yo estos días pasados les decía a ustedes, en la iglesia, por la gracia de Dios, hay un orden jerárquico y hay un orden administrativo muy eficiente. Cualquier pastor de la iglesia que quiera escribir un libro, antes de publicar el libro tiene que pasarlo por el consistorio de ancianos. Primero por los directivos lo remiten al consistorio de ancianos y ellos lo revisan si los contenidos de lo que yo estoy escribiendo está conforme a ¿qué? Al fundamento de los apóstoles y profetas y de Jesucristo mismo. Si hay algo que no concuerda, le dicen, usted no está autorizado para publicar ese libro porque no tiene sana doctrina, no tiene sana enseñanza. Hermanos, nosotros somos una iglesia muy bendecida. Nosotros en la iglesia, hermano, tenemos la bendición. ¿Sabe? Cuando un pastor de la iglesia comienza a enseñar algo contrario a la palabra, ¿qué ha pasado? Por allá en algún lugar, que me reservo el nombre, hay un pastor de la iglesia, y que Dios nos guarde a todos los pastores. No se le olvide orar mucho por su pastor.
Pero el hermano salió con una doctrina errada, hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y decía que no, que eso de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que eso ya no era para este tiempo. Y empezó a enseñar eso. Imagínense ustedes la confrontación, porque yo como pastor tengo la doctrina que me ha enseñado el Señor por la palabra y que tiene la iglesia, y es que recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, es una necesidad para todo creyente, ¿cierto que sí? Todos debemos ser bautizados con el Espíritu Santo. Y luego viene el pastor diciendo, no, eso ya no es, eso no existe, eso no es verdad. Claro, la iglesia empieza a sentir como cuando hay una columna y usted empieza a darle con un mazo durísimo, aunque la columna es fuerte, pero empieza a sentir, ¿cierto que sí? Entonces la iglesia, bueno, ¿qué pasó? Y lo llamaron al hermano ante una situación de esa, los diáconos y la iglesia se reunió, llamaron a los directivos y presentaron el caso que el hermano estaba enseñando falsa doctrina. Los directivos lo llamaron, lo aconsejaron, lo orientaron y lo trasladaron de congregación con el compromiso de que tenía que corregirse en esa mala doctrina. Y los directivos, cuando hay una mala doctrina o un error doctrinal, llaman al pastor y le hacen entrar en un proceso de estudio doctrinal en esa área para que, si fue que se le olvidó o está confundido, pues se le aclare el pensamiento. Hermano, y lo mandaron para otro lado con el compromiso de que iba a cambiar su postura doctrinal, y allá llegó y empezó lo mismo. Y lógicamente pues, la iglesia chocando con esa doctrina toda la vida. Y por eso yo digo, cuando usted está bien adoctrinado como iglesia del Señor, edificado sobre el fundamento de apóstol y profeta, puede venir el pastor que sea, hermano, pero usted no come cuento, porque usted tiene una base bíblica, usted tiene una solidez como iglesia, ¿cierto? Aquí no vemos cristianos que nos llevan así con los ojos tapados, no, aquí vemos gente que tenemos la mente de Cristo. Y entonces llegó allá y otra vez la misma confrontación. Los hermanos, no, pero ¿cómo así, pastor? Que usted va a decir que no. ¿Y qué surgió? Que muchos hermanos de la iglesia, al entrar con problemas con el pastor, empezaron a ¿qué? A irse, otros se escarriaron, otros se trasladaron de congregación, y cuando dieron de cuenta estaba acabándose la congregación. Dijo un pastor que habían algunos que llegaban a una hora y le entregaban 50 y cuando se iban le entregaban 5, entonces decían, he acabado la hora que me diste. Sí, a veces algunos hacen así. Entonces, en últimas, ¿qué hicieron los hermanos directivos con todo el dolor del alma? Llamar a ese pastor y decirle, hermano, usted no atendió el llamado de atención, no atendió la directriz que se le dio, y usted no puede seguir siendo pastor de la iglesia con una falsa doctrina. Por lo cual, una falsa doctrina en la iglesia es motivo, si el pastor persiste, es una causal para destitución del santo ministerio. Ya hoy en día el hermano no es pastor de la iglesia. Pero no se asombre, eso no es nuevo. El hermano Campollía Bernal, ¿saben quién fue Campollía Bernal aquí? No. ¿Sabe quién era Campollía Bernal? Era el presidente de la iglesia en esta época. Y Campollía Bernal surgió, se dejó confundirse, diría yo, se pervirtió o nunca había conocido, pero lo cierto es que Campollía Bernal salió con la doctrina de que existe el Padre y el Hijo, por eso se llaman dualistas. Creen en el Padre y en el Hijo, pero no creen en el Espíritu Santo. De todo hay en esta vida. Y entonces, siendo el presidente de la iglesia en una asamblea general de pastores, él sacó ese postulado. Hermanos, yo quiero decirles que Dios no es uno, Dios es dos. Existe el Padre eterno y el Hijo eterno. Y se levantó toda la asamblea para decirle, eso es una falsa doctrina. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermano, y con todo el que tenía un cargo en el consultorio de ancianos, pero la resolución de todo el pastorado es destitución. Mira ahí, como dice el dicho, ¿cómo es? Bueno,
destitución por falsa doctrina. Él se fue con su gente, que algunos lo siguieron, y formalizó una organización que tiene la doctrina del dualismo. Pero la iglesia se acabó por eso. No, hermano, las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Esta iglesia seguirá predicando que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Y esta iglesia ha seguido triunfante. Bendito el nombre del Señor. Y seguiremos en victoria, hermanos, porque esta iglesia está fundamentada sobre la enseñanza de los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo mismo, que es la piedra angular. Vean, por eso el apóstol Pablo escribió y dijo algo bonito: en Cristo estamos completos. El que está en el Señor está completo, no le falta nada, hermano. Y yo vuelvo y le reitero esta mañana, para mí es un honor, es un privilegio, es una bendición muy grande saber que yo hago parte de esta iglesia. No sé si a usted eso lo emociona, saber que usted hace parte de la iglesia del Señor. Y quiero decirle, hermanos, bueno, el tiempo se ha ido, pero es que hoy me entregaron tarde y en la noche no hay culto. Entonces, regálenme un poquito más de tiempo. Amén. Amén. Bueno, usted como que no dice amén, pero Hechos, el capítulo 5 y el verso 27 en adelante. Vamos a leer rápidamente unos versículos ahí para que usted pueda mirar. Esto habla de la predicación de los primeros cristianos, la iglesia naciente allá en Jerusalén. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Verso 28, rápidamente voy leyendo y va pasando, hermana Mayra, por favor. Les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? ¿En cuál nombre? Jesús. Hermano, les habían dado una orden: prediquen lo que quieran, hablen de la Trinidad, hablen del dualismo, hablen del budismo, hablen de lo que quieran, pero les prohibimos que hablen de ¿qué? En ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra ¿qué? De vuestra doctrina, de vuestra enseñanza. O sea que los apóstoles comenzaron a enseñar la palabra del Señor, la doctrina de los apóstoles, de los profetas y de Jesucristo mismo. Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. O sea, hablando porque los apóstoles decían: es que ustedes crucificaron y mataron a Jesús. Verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea, aquí estamos para hacer la voluntad del Señor. Y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, o resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían ¿qué? Matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. ¿Sabe quién era Gamaliel? El maestro del apóstol Pablo, antes llamado Saulo. Era un hombre de letras, era un hombre importante. Él se levantó. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Aquí vamos a hablar algo en privado. Y luego dijo Gamaliel: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien importante, alguien pues que tenía un mensaje. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados y reducidos a nada. Se acabó ese grupo. Verso que sigue. Después de este se levantó Judas el Galileo, otro personaje, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo.
pereció también él y todos los que le obedecían fueron ¿qué? Dispersados, también se acabó. Verso 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta enseñanza o esta doctrina es obra de los hombres, ¿qué pasará? Se desvanecerá, se va a acabar igual que pasó con Teudas y con tal Judas de Galileo. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra quién, contra Dios. ¿Tenía razón Gamaliel o no? Hermano, esta iglesia alrededor de los 2000 y pico de años que lleva, se han levantado personas a hacerle la guerra, se han levantado gobiernos, se ha levantado el mismo diablo, pero contra esta iglesia nadie la puede, hermano, detener, nadie la puede vencer, porque esta iglesia tiene al resucitado Jesucristo. Él es la garantía de nuestra victoria. Por eso la iglesia del Señor es una iglesia victoriosa, hermano. Es una iglesia que nació en victoria, vive en victoria y terminará en victoria. Porque yo quiero decirles, nosotros, la Biblia respecto a la iglesia, nosotros la iglesia nos define como peregrinos. ¿Se ha leído eso o no? Dice que nosotros somos peregrinos, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El apóstol Pablo dice, mas nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos. En los cielos. Hermano, quiero decirle, no se amañe tanto. Cuando yo le digo una cosa, cuando usted va de paseo a algún lugar, usted de pronto le parece algo bonito y todo, pero usted no se puede olvidar que usted está ¿de qué? De paseo. Esa no es su casa, esa no es su morada. Y yo tengo un dicho, ¿no? No sé si usted también. Uno va a algún lugar de vacaciones, hermano, y por muy bonito que sea el lugar, después de unos días de estar allá, ya uno como que le hace falta la casa. ¿Sí le pasa a usted también eso, no? Hermano, y cuando yo voy llegando a la casa, yo digo, uy, no hay como la casa. Y de pronto si puedo meterlo en la cama, así, ¿cuántos han tirado en la cama así? No hay como dormir en la cama de uno, así tiene un tornillo, un resorte. Ay, la cama, es la cama. Pues el apóstol Pablo dijo, hermanos, que nosotros no debemos de amañarnos mucho en esta tierra. En esta tierra somos peregrinos que vamos de paso. Dijo el apóstol, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso estar en la iglesia, ser parte de la iglesia, ser el pueblo de Dios, hermano, no es, es que nos reunimos a la iglesia porque es que no hay más para dónde ir. Ay, no, es que somos de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia porque es que es una iglesia chévere, tiene un logo chévere, allá cantan bonito. No, así aquí cantáramos feos. Estamos en la iglesia porque es la iglesia del Señor. Sí, ese es el motivo. Hermano, aquí nosotros no estamos mirando afuera, aquí siempre estamos mirando es adentro de la iglesia. Amén, amén. Porque como iglesia tenemos una cita. Amén. Quiero ir terminando diciéndole esto. La iglesia del Señor, hoy, esta mañana, nosotros todavía no somos la esposa del Señor, porque hay una figura simbólica en lo que es la relación de Cristo y la iglesia y lo que es la relación del esposo y la esposa. ¿Sí sabía eso? No? Por eso la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que usted tiene que ser un hombre entregado por su esposa, porque el ejemplo es ¿quién? Es Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Si usted es un hombre que le gusta ser un poco tosco y cruel con su esposa, pues ese no es el ejemplo que Cristo nos dejó. Cristo nos enseñó que a la esposa hay que tratarla como a vaso más frágil. La hermana está, mire, como una risa, ¿no? Ahí sí. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que la mujer también debe ¿qué? Respetar a su marido. Eso de respetar quiere decir que es ser una mujer que acate, que oiga, que honre, ¿cierto? Porque eso es de parte y parte.
Y para que los hombres no nos sintamos así como un poco desbalanceados, cuando el Señor dijo como a vaso más frágil, está diciendo que la mujer emocionalmente puede ser más frágil, pero nosotros los hombres también somos frágiles. Por eso dice más frágil, pero nosotros también somos frágiles, ¿o no? Uy, hermano, si la esposa le dice a usted cosas feas, ¿usted cómo siente el corazoncito? Sí, ese cuento de que es un macho liberal, pero no le vuelve mentiras. Las palabras hieren. Parece que el apóstol dice: la mujer es un vaso más frágil, un poco más sensible, aunque habemos hombres que parecemos mujeres. Sí, también los hay. Sí, y eso no es malo, que son sentimentales, que sí. Pero esa es la figura, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, con un fin. Eso dice en la carta a los Efesios, me parece, si no estoy mal. Carta a los Efesios, si no estoy mal, el capítulo 5, creo que habla de eso. Dice que maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, dice la Biblia. Y escuche esto: para presentársela a sí mismo. Nosotros, le decía, nosotros ahora estamos como la novia del Señor. Pero llegará un día en que esta iglesia ya no será más la novia del Señor, será la esposa del Señor. Hermano, vea, esta historia, hay gente que le gusta, bueno, yo veo a mi suegra no está aquí, puedo hablar de ella ahorita. Mi suegra le gusta ver películas románticas. Ayer yo llegué a la casa y estaba viéndose una película con mi hija Natalie, de un rey que tenía una princesa, y la princesa, ella le encantan esas películas de romanticismo y todo eso. Pero yo quiero decirle, la historia de Cristo con la iglesia es la historia más romántica y más linda que puede haber. Porque, hermano, la iglesia es como esa muchacha que era una plebeya, que no tenía ningún título real, no valía nada. Nosotros no éramos nada. La Biblia dice: estábamos muertos en delitos y pecados. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Nuestra condición, la Biblia dice que desde la coronilla hasta el dedo gordo no éramos más que hinchazón y podrida llaga. Es decir, nosotros no teníamos nada que pudiera llamar la atención de ese rey llamado Jesús. Y la suegra le gusta ver películas así, que el rey que tiene ese palacio bonito se enamora de la muchacha que es la sirvienta por ahí, y que el rey la agarra y la trae al palacio y la viste bien y se termina enamorando, y eso hace una fiesta y todo el mundo grita: viva el rey, viva la reina. Eso le gusta a la suegra. No, y ella está bonito, ¿verdad? Le gusta eso. Sí. Pues, hermano, eso se queda poquito en lo que es la relación de Cristo con la iglesia. Nos encontró perdidos y nos trajo a su redil. Nos encontró sucios y nos limpió con su sangre. ¿Cierto que sí? Hermano, Él hizo todo. Y esta mañana, cuando leíamos ahorita Cantares 6:10, que dice: ¿quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa. ¿Dice así la Biblia, no? Que se muestra como ejército en orden. ¿Sabe de quién está hablando? De esta iglesia que antes no valía nada, pero que Él la puso a valer muchísimo. ¿Y sabe por qué Él la vistió así y la tiene tan hermosa esta iglesia? Porque Él dijo: la he hecho así para presentármela a mí mismo. Por eso ahí vemos un texto también de unicidad de Dios. Él no se la va a presentar a otro mayor que Él. ¿Se la presentó a quién? A Él mismo, para presentársela a sí mismo, una iglesia que santa, sin mancha, sin arruga. Hermano, esta iglesia del Señor Jesús es perfecta porque Él la ha perfeccionado por la palabra y por el Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga algo? Cantares, el capítulo 6 y el verso 5, si no estoy mal. Vamos a mirarlo aquí. Cantares
capítulo 6, el versículo 8. Vean lo que dice el Señor respecto a lo que sucede. 60 son las reinas, ¿y qué más? Y 80 las concubinas y las doncellas, ¿y qué? Hasta ahí dejémoslo ahí. ¿Sabe de qué está hablando eso? De las religiones que hay en el mundo. 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. El mundo está lleno de religiones que llaman religiones principales, ¿cierto? El budismo, el islam, el cristianismo, entre comillas, y hay una cantidad de religiones. Por eso dice 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Todos los días salen iglesias nuevas. Gente que se divide de un lado con pensamientos, con creencias, y abre un portón y le pone ahí agua viva y ya es una iglesia. Pero dice 60 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Pero el verso 9 dice, escucha esto bonito: mas una es la paloma mía, la perfecta mía. ¿Cuántos creen que el Señor tiene una sola iglesia? Sí, hermano, Él es uno. Y Él se va a casar con una sola, no con varias, con una sola. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron, ¿cómo, hermano? Bienaventurada. Las reinas y las concubinas y la alabaron. Hermano, todas las demás iglesias de afuera miran a esta iglesia y la ven una iglesia gloriosa, y ellas mismas tienen que decir: la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una iglesia muy linda. Y qué honor esta mañana saber que pertenecemos a esta iglesia. Oiga, yo no sé si usted se siente agradecido con Dios por pertenecer a esta iglesia. Y mire la relación del Señor con la iglesia. Cantares, el capítulo 2, verso 14. Hermano, a Dios le gusta que usted le cante, a Dios le gusta que usted lo adore, a Dios le gusta que usted reconozca lo que significa para usted. Por eso, Cantares 2:14 dice el Señor: paloma mía, vea cómo nos llama el Señor, paloma mía que estás en los agujeros de ¿qué? ¿Sabe cuáles son los agujeros de la peña? Las heridas de Cristo. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, esos clavos que le clavaron a Él es por usted y por mí. Y por eso en la iglesia, nosotros como iglesia, estamos escondidos en la obra de Cristo en el Calvario. Por eso dice: paloma mía que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Cuando esta iglesia se humilla delante de Él y comienza a adorarlo, hermano, es el Señor, tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros, y es un regocijo para el Señor ver esta iglesia cuando lo adora. Muéstrame tu rostro, hazme oír ¿qué? Tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Yo quiero decir, todos los que alguna vez tuvieron un noviazgo y luego se casaron, hermanos, yo quiero decirle, cosa bonita de un noviazgo es el enamoramiento. Son las palabras bonitas. Que el novio llegue y le dice a la novia: te quiero mucho, eres una reina, estás preciosa, uy, eres más linda que la luna, y tantas cosas bonitas que le dice el novio a la novia. Y la novia, el libro de Cantares es eso. Usted lee el libro de Cantares y es eso, es la relación de una pareja que está enamorada. Yo quiero decirle, el Señor Jesús todos los días mira esta iglesia que Él compró con su sangre, y todos los días se enamora más y más de esta iglesia. Y por eso Él tiene esas palabras: muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hermano, el Señor sí sabe enamorar a esta iglesia. La enamora con palabras y la enamora con hechos. Pero quiero decirle que el fin de toda relación de noviazgo es que es el matrimonio. Cuando una pareja se va a casar, es porque el noviazgo fue exitoso. Es porque pudieron llegar a una culminación
Y terminan esa etapa y comienza otra etapa mucho más linda, que es el matrimonio. Los que han tenido la experiencia de casarse saben que cuando ya uno tiene fecha, uno cuenta los días. Si no, pregúntele a mi hija Estefanía, que cuenta los días para casarse. ¿Por qué? Porque está enamorada, porque está enamorado. Pues hermano, yo quiero decirle, el dueño de esta iglesia, que es Jesucristo, que es el novio de la iglesia, Él prometió venir a llevar la iglesia para casarse con ella, y lo estamos esperando. ¿Cuándo creen que Él va a venir por esta iglesia que Él compró con su sangre? Así que hermano, usted que hace parte de la iglesia, usted que está aquí en esta iglesia, usted que ya tiene la revelación de la doctrina del Señor, hermano, no se salga de aquí, porque estamos esperando al novio, a Jesucristo, para estar con Él por toda la eternidad. Por favor, ubíquese.